En medio de la interminable y helada tundra ártica, la pequeña aldea inuit a orillas del lago Anjikuni siempre había sido para los tramperos un remanso de calor y refugio. El cazador de animales de peletería, Joe Lavelle, conocía aquel lugar como la palma de su mano y esperaba encontrar allí su habitual comodidad mientras se abría paso entre la maleza de noviembre. Pero aquel día, el norte canadiense lo recibió con un silencio ensordecedor y antinatural. El pueblo estaba completamente desierto. Según la versión canónica de esta leyenda urbana, lo que se presentó ante los ojos del cazador parecía un fotograma congelado de una película de terror. Lavelle iba de cabaña en cabaña, pero solo encontraba rastros de una huida precipitada y repentina. En las casas reinaba un orden impecable. No había ningún indicio de lucha ni de saqueo. Sobre las mesas yacían libros abiertos. En un rincón de una de las cabañas descansaba un juego de costura abandonado a mitad de la tarea, con una aguja clavada en una prenda infantil de piel de ciervo. Y sobre los hogares fríos se balanceaban unas ollas en las que aún permanecía la sopa de carne de ciervo y pescado, petrificada por el frío. Era evidente, la gente se disponía a comer cuando algo les obligó a dejarlo todo y desaparecer en el aire helado. Lo que suscitaba aún más preguntas era qué es lo que habían dejado exactamente los habitantes. En sus sitios yacían los legendarios rifles Winchester, el bien más preciado de cualquier cazador del norte, sin el cual salir a la tundra equivalía a firmar su propia sentencia de muerte. En los graneros se conservaban intactas enormes reservas de carne y pescado curados, que habrían bastado a la tribu para todo el invierno. Pero los verdaderos horrores le esperaban a Lavelle en las afueras del asentamiento. No muy lejos de las chozas, se topó con los trineos. 7 perros de trineo, fieles ayudantes de los inuit, yacían muertos bajo una gruesa capa de nieve. Habían muerto de hambre, atados, mientras a pocos metros de ellos, los almacenes rebosaban de comida. Para rematar, el mito ofrece el acorde más siniestro, un cementerio profanado. El permafrost centenario y los pesados cantos rodados, con los que los inuit solían cubrir las tumbas para protegerlas de los animales salvajes, habían sido apartados a un lado con una precisión increíble, como si una fuerza desconocida hubiera desenterrado las tumbas, sacado los cuerpos de los antepasados y se los hubiera llevado en dirección desconocida. Para rematar el cuadro, investigadores posteriores especializados en fenómenos anómalos afirmaron que, precisamente aquella misma noche en que Lavelle deambulaba entre las casas desiertas, sobre el lago Anjikuni sobrevolaban extraños objetos luminosos de formas geométricas regulares que pulsaban con una siniestra luz azulada. Toda una tribu, compuesta por entre varias decenas y cientos de personas, desapareció en cuestión de segundos, dejando tras de sí únicamente perros muertos, tumbas vacías y un viento gélido. El atónito cazador consiguió ponerse en contacto con la Policía Montada Real canadiense y les informó de lo que había visto. Los periódicos se hicieron eco inmediatamente de la noticia y así, en noviembre de 1930, nació una de las leyendas más siniestras y perdurables de América del Norte, sobre una civilización desaparecida. Antes de analizar qué parte de esta historia es verdad y qué parte es ficción, conviene comprender hasta qué punto esta historia ha cautivado el imaginario colectivo durante los más de 90 años siguientes. Las versiones de la leyenda se multiplicaron, enriqueciéndose con detalles a cada vez que se contaban. En la publicación original del periódico de 1930, se hablaba de 6 tiendas de campaña y 25 habitantes, hombres, mujeres y niños. Para cuando en 1959, el locutor de radio y escritor estadounidense Frank Edwards incluyó esta historia en su libro Stranger Than Science, el número de desaparecidos había aumentado, los detalles se habían vuelto más vívidos y la atmósfera más sombría. Hacia la década de los 90 del siglo XX, algunos libros sobre fenómenos paranormales hablaban de 1000 o más desaparecidos. Se añadieron unas misteriosas luces parpadeantes en el cielo, supuestamente avistadas por agentes de la policía montada. Surgieron relatos de que todas las tumbas del cementerio habían sido desenterradas. El pueblo, que había sido un pequeño campamento estacional, se convirtió en una localidad en toda regla con su propia historia. La historia de cómo desapareció todo un pueblo se convirtió en uno de los arquetipos clásicos de la literatura paranormal, junto con el Triángulo de las Bermudas y Roswell. Analicémoslo todo por orden. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.
La primera publicación sobre la desaparición del pueblo apareció el 27 de noviembre de 1930 en el periódico estadounidense Danville Bee, de Danville, en el estado de Virginia. Su autor fue el periodista Emmett Kelleher. El artículo se titulaba «Una tribu esquimal desaparecida regaló al norte un misterio que supera cualquier fantasía». Ya en el título se aprecia la intención. El periodista promete al lector, desde el principio, algo increíble. Es un detalle importante al que volveremos más adelante. Paralelamente, el artículo se publicó en el periódico canadiense Halifax Herald, y fue precisamente desde allí donde lo recogió el resto de la prensa canadiense. El artículo iba acompañado de fotografías, vistas de la aldea y un retrato del trampero Labelle, así como una imagen de una familia esquimal típica del tipo que al parecer habitaba en la aldea desaparecida. Los lectores de 1930 no tenían motivos para dudar de la autenticidad de estos materiales. Ya en enero de 1931, la Real Policía Montada de Canadá recibió consultas de las redacciones y de los lectores. El sargento George Nelson, destinado en la localidad de Pass, en Manitoba, llevó a cabo una investigación interna y presentó un informe. Sus conclusiones fueron inequívocas. En primer lugar, determinó que Joe Labelle había obtenido su primera licencia de caza esa misma temporada. Es decir, la propia afirmación del artículo de que era muy conocido en el pueblo y que había estado allí anteriormente, como mínimo, suscita dudas. En segundo lugar, Nelson descubrió que las fotografías publicadas junto con el artículo no eran originales. Una de ellas databa de 1909 y procedía de los propios archivos de la policía montada. Es decir, el periodista ilustró su artículo sobre un suceso de 1930 con fotografías de 20 años de antigüedad. Y por último, Nelson señaló que Kelleher era conocido por su tendencia a contar historias sensacionalistas, una expresión diplomática, pero cuyo significado queda claro. La conclusión final del informe: no se ha encontrado ningún fundamento para esta historia. Este es un punto clave. La investigación policial oficial, llevada a cabo en caliente en el año 1931, llegó a la conclusión de que los hechos descritos por Kelleher no estaban respaldados por nada más que el testimonio de una sola persona, cuya veracidad es dudosa. En los expedientes de la policía montada de los 2 años siguientes no hay ninguna mención a las familias inuit desaparecidas de la zona del lago Anjikuni. La historia quedó en el olvido durante unos 30 años. Luego apareció Frank Edwards. Edwards era un locutor de radio estadounidense y divulgador de fenómenos paranormales, un hombre cuya carrera se basaba en atraer a la audiencia hacia lo inexplicable. Su libro Stranger Than Science, publicado en 1959, se convirtió en un éxito de ventas. En él se recogen decenas de historias sobre desapariciones misteriosas, fenómenos anómalos y casos que escapan a toda explicación racional. Anjikuni ocupaba menos de 3 páginas en el libro, pero fueron precisamente esas 3 páginas las que sentaron las bases de todo el mito posterior. Edwards recreó la historia al estilo de la época y con su propio toque personal, añadiendo detalles emotivos y creando una atmósfera particular. Además escribió Anjikuni en lugar del correcto Anjikuni, un error ortográfico que quedó literalmente grabado en la memoria de todos los autores posteriores. Si te encuentras con la grafía Anjikuni, ten en cuenta que la fuente es Edwards y no la fuente original. Todos los autores de literatura paranormal que han escrito sobre este caso desde 1959 se han basado, en mayor o menor medida, en Edwards, y no en el artículo original de 1930. Esto significa que todos los detalles añadidos con el tiempo, las luces parpadeantes en el cielo, el cementerio completamente excavado, el número creciente de víctimas, fueron o bien interpretaciones propias de Edwards, o bien conjeturas posteriores de sus lectores y epígonos. Así funciona el efecto teléfono escachado en el periodismo paranormal. Cada generación de narradores añade algo propio, y lo hace en la dirección de un mayor sensacionalismo, porque eso es precisamente lo que atrae a los lectores. El investigador Brian Dunning, que se ocupó de este caso en el marco de su podcast Skeptoid, creía inicialmente que no existía ninguna publicación de 1930 y que la historia era totalmente inventada por Edwards. Posteriormente matizó: el artículo de Kelleher existe realmente en el archivo del periódico Danville Bee del 27 de noviembre de 1930.
Pero esto no refuta sus conclusiones escépticas, solo aclara la cadena de transmisión. La historia no se inventó de la nada en 1959, sino que se remonta a la publicación de 1930. La cuestión es hasta qué punto es fiable esta publicación en sí misma. Además del problema con la identidad de la Belle y el origen de las fotografías, la historia contiene varias contradicciones físicas que se aprecian al examinarla con detenimiento. En una de las versiones se habla de kayaks destrozados por el embate de las olas, en la orilla del lago. En noviembre, en la zona del lago Anjikuni, la temperatura media es de 13 grados bajo cero en la escala de Celsius. En tales condiciones, la superficie del lago debería haber estado completamente cubierta de hielo, y no podría haber habido allí ninguna ola capaz de destrozar las embarcaciones. Además, el uso de kayaks en una zona tan interior de Canadá continental es, de por sí, inusual. Se trataría del caso documentado más alejado de la costa en el que se hayan utilizado kayaks iglulik. Los inuit utilizaban estas embarcaciones principalmente en la costa y en grandes masas de agua costeras, y no en el interior del continente, en una zona de lagos deshabitados de la tundra subártica. Existe además una objeción más fundamental, relacionada con la propia geografía y antropología de la región. El lago Anjikuni es un pequeño lago situado en la región de Kivalik, en el territorio de Nunavut, a orillas del río Kazán, en lo más profundo del escudo canadiense. Se trata de un lugar por el que discurren las rutas migratorias estacionales de los inuit del Caribú, uno de los grupos de la población indígena cuya vida se ha organizado históricamente en torno a los desplazamientos anuales siguiendo a las manadas de caribúes. La palabra clave aquí es estacionales. Un campamento a orillas del lago a finales de verano o principios de otoño forma parte del ciclo migratorio. Un campamento abandonado en noviembre también forma parte de ese ciclo. La gente se ha marchado siguiendo a la manada. Las ollas con comida sobre una hoguera apagada. El trabajo a medio terminar. Todo ello son indicios de una partida apresurada ante un cambio repentino de la situación. Por ejemplo, ante la huida inesperada de los animales o un cambio en el tiempo. Es una señal de que la vida de los cazadores nómadas estaba supeditada a los ritmos de la naturaleza, que no les dejaban tiempo para desmontar el campamento con cuidado. Los perros de trineo que murieron en el yugo son un detalle que en la leyenda se presenta como el más espeluznante, porque los inuit nunca habrían abandonado a sus perros. Esto es cierto en un sentido general. Los perros eran un equipo valioso. Pero hay situaciones en las que esto podría haber ocurrido. Si las personas se vieron obligadas a partir con gran prisa, debido a una amenaza, una enfermedad o cualquier otra circunstancia de fuerza mayor, y no pudieron llevarse a los perros, los animales, atados al tiro, realmente podrían haber muerto de hambre. Es una tragedia, pero no tiene nada de místico. Además, todo este detalle solo aparece en el testimonio de la Belle, que no ha sido confirmado por ningún testigo independiente. Las tumbas exhumadas son otro elemento fundamental de la leyenda. En la versión de Edwards y en relatos posteriores se afirma que todo el cementerio fue excavado y que los cuerpos desaparecieron. En el artículo original de 1930 se habla de una sola tumba desenterrada. En cuanto a esa única tumba, hay varias explicaciones prosaicas. Los animales, sobre todo osos y lobos, desentierran habitualmente las tumbas en la tundra. El permafrost hace que el entierro a gran profundidad resulte técnicamente complicado, y las tumbas revestidas de piedras suelen convertirse en presa de los depredadores. Lo importante es que en el informe del sargento Nelson no se menciona este detalle en absoluto. Es decir, la policía o bien no pudo confirmarlo, o bien no lo consideró lo suficientemente relevante como para documentarlo. Unas palabras sobre el entorno periodístico en el que surgió esta historia. El año 1930 fue la época del apogeo del periodismo sensacionalista en Norteamérica, cuando los periódicos competían por los lectores ante todo con la sensacionalidad de sus artículos y no con la precisión. Fue precisamente en ese periodo, en ese mismo ambiente cultural, cuando surgieron muchas leyendas urbanas que perduran hasta hoy. Las primeras historias sobre Bigfoot, muchas narrativas sobre ovnis, numerosos pueblos fantasma y lugares malditos. El periodismo de aquellos primeros tiempos no se preocupaba por la precisión de los hechos, sino por las tiradas. Esto no significa que Emmett Kelleher se inventara por completo toda la historia de la nada.
Lo más probable es que tomara el relato de Labelle y le añadiera detalles ficticios que lo hicieran más atractivo para los lectores. El propio Labelle probablemente sí encontró un campamento abandonado. Se trata de un hecho perfectamente real en la vida de los tramperos que trabajaban en aquellas tierras. Un campamento inuit estacional abandonado en noviembre es precisamente lo que debían de haber visto allí, ya que la gente se había marchado junto con los caribúes. Todo lo demás, la comida abandonada en las ollas, la ropa sin coser, los perros muertos, las tumbas desenterradas, las misteriosas luces en el cielo, fue añadido bien por Kelleher, bien por Edwards en 1959 o bien por autores posteriores. Lo que ocurrió exactamente con aquellos inuit es una pregunta cuya respuesta las fuentes históricas ofrecen de forma bastante convincente. El sargento Nelson, en su investigación, llegó a una conclusión especialmente importante. Todas las familias inuit que la policía sabía que utilizaban habitualmente la zona del lago Anjikuni estaban vivas y fueron registradas en las patrullas policiales posteriores a lo largo de los 2 años siguientes. Esto significa que no se produjo ninguna mortandad ni desaparición a gran escala. La gente se fue a donde solía ir cada año, tras los animales que constituían la base de su subsistencia. Merece una atención especial el mecanismo de desarrollo de la leyenda, cómo la historia fue cambiando de un relato a otro. En el artículo original de 1930, 6 tiendas de campaña, 25 personas, un cementerio desenterrado. En la versión de Edwards, el pueblo se hizo más grande, el ambiente más inquietante y los detalles más pintorescos. En las publicaciones sobre fenómenos paranormales de los años 70 y 80 aparecen misteriosas luces en el cielo que no figuran en ninguna fuente original. En algunos libros de los años 90, el número de desaparecidos alcanza las 1000 personas o más, a pesar de que ningún asentamiento de tal tamaño podría haber existido en esa parte de la tundra. Cada generación de narradores añadía exactamente lo necesario para mantener el interés de su público. Sin embargo, la historia no desaparecerá. Está demasiado bien construida para perdurar en el espacio cultural. Los libros siguen reproduciéndola. Los documentales sobre fenómenos paranormales siguen utilizándola. Y los artículos de Internet siguen multiplicándola. Cada nueva versión añade algún detalle o matiz que hace que la historia resulte un poco más convincente, un poco más espeluznante. Lo único que no ofrece dudas en esta historia es que el lago Anjikuni existe de verdad. Se encuentra en Nunavut, con algo más de 500 kilómetros cuadrados de agua en medio de la tundra subártica, alimentado por el río Kazán, a cuyas orillas aún hoy migran manadas de caribúes. En noviembre hace frío, está oscuro y todo está desierto, sin turistas ni asentamientos. Si uno se queda allí en noviembre, en la oscuridad, y mira al cielo, puede ver la aurora boreal. Esto es precisamente lo que convierte a este lugar en un caldo de cultivo ideal para bulos e historias similares. Escribid en los comentarios qué opináis. ¿Creéis que todo esto son inventos y leyendas urbanas? ¿O que, después de todo, hay una pizca de verdad en esta historia?